¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula El hombre moral es culpable y necesita la justicia de Cristo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Verno McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, Harry Ironside continúa con su brillante análisis de los grupos humanos enumerados por Pablo, a los cuales él predicaba el Evangelio de Cristo. Cada uno de estos grupos es presentado uno a uno por el gran apóstol a fin de demostrar su culpabilidad de pecado, y no solo su culpabilidad de pecado, sino su injusticia y cuánto necesitan de una justicia, la cual solo puede provenir de Dios, a fin de que puedan ser limpiados de sus pecados y declarados justos, y así llegar por la fe finalmente salvos delante del Señor. El primero de estos grupos era el de los hombres inmorales, el cual consideramos en la sección que va del versículo 18 al 32 de Romanos, capítulo 1. Realmente hay pocas dificultades para demostrar que este grupo humano es pecador, porque sus pecados son escandalosos y se encuentran a simple vista. Ahora bien, el grupo humano que sigue, el de la gente moral educada, refinada, se encuentra descrita a continuación en la sección que va del versículo 1 al 16 de Romanos 2. ¿Serán ellos también pecadores al igual que los inmorales? ¿Serán también injustos como ellos? ¿Necesitarán, igual que la gente de baja condición, una justicia que provenga de Dios? Pues vamos a ver que sí. Harry Ironside prosigue y dice lo siguiente. Los primeros 16 versículos del capítulo 2 traen a colación el panorama de otra clase de gente, el mundo de la cultura y del refinamiento. Es indudable que entre los educandos, entre los seguidores de los varios sistemas filosóficos, habría gente que llevaría una vida tan justa que podría acercarse a la presencia de Dios para reclamar sus bendiciones a base de su propia bondad. Es indudable que habría quienes pretendían mirar con disgusto y con horror la vida lasciva y sensual del populacho ignorante, pero ¿eran ellos más santos y más puros en su vida privada que aquellos a quienes condenaban sin piedad? Ahora les toca también a estos ser llevados ante la corte judicial, donde el apóstol los alinea sin piedad frente al augusto tribunal de aquel que es justo y ama la justicia, y les dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:1-2. La filosofía es incapaz de impedir que los adictos se complazcan en los deleites sensuales. El reconocimiento del mal no arbitra los medios para vencerlo. La cultura no limpia el corazón, ni la educación altera la naturaleza humana, y el juicio de Dios será aplicado a quien hace el mal de acuerdo a la verdad. Es posible que quien enaltece la virtud mientras practica el mal lo pase bien entre sus semejantes, pero no puede engañar a aquel cuya santidad no tolera ni una sombra de iniquidad. Por eso el apóstol pregunta con toda severidad, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:3-4. Los hombres tienen la tendencia a creer que Dios condona, es decir, que tolera y pasa por alto el modo en cómo viven, porque la sentencia contra su mal proceder no se ejecuta de inmediato, pero la verdad es que Él espera pacientemente que los humanos hagan uso de oportunidad de enfrentar sus pecados, reconozcan su culpabilidad y acepten la misericordia que se les ofrece. Pero los hombres, en vez de hacer esto, y de acuerdo con la dureza e impenitencia del corazón que no ha sido tocado por la gracia divina, atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6-7. ¡Qué expresión tan solemne! Atesorando o acumulando, apilando ira para el día de la ira.
Aquí viene muy bien el relato de aquella mujer que molesta porque no creía en aquello sobre lo cual escuchó hablar a un predicador y a lo que ella llamó en tono de burla la tontería del lago de fuego y azufre, porque ella pensaba que en ninguna parte se podría encontrar acumulada semejante cantidad de azufre. Recibió de aquel predicador con mucho criterio y solemnidad la siguiente respuesta: es que cada cual carga consigo su propio azufre. Eso es exactamente. Cada rebelde contra Dios, cada pecador contra la luz, cada violador de su propia conciencia, lleva consigo su propia carga de azufre. Él mismo cava su propio destino. ¿Se considera usted una persona moral, correcta, honesta? ¿Considera que en comparación con las gentes malvadas de este mundo, usted es mejor y que por lo tanto merece el favor de Dios? Bueno, sepa usted que tanto la gente inmoral como la gente moral son ambos pecadores y por lo tanto merecen que el juicio de Dios sobre sus pecados caiga con toda severidad. Y sepa usted también que si tal juicio aún no cae sobre usted, no se debe a que Dios le considere digno o que se le haya pasado por alto sus transgresiones o que Dios sea blando para castigar el mal, sino que Dios simplemente le está concediendo tiempo para que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo el Salvador. ¿Lo hará usted? ¿Reconocerá la maldad de sus hechos y vendrá a Cristo el Salvador para que le perdone y le limpie de todo mal? ¿O seguirá creyendo que por considerarse a usted mismo alguien justo delante de Dios a causa de su buen proceder, el Señor pasará por alto sus pecados y no le castigará? Arrepiéntase del mismo modo que los malvados y truanes. Usted necesita a Cristo. Dios le está concediendo tiempo, pero ese tiempo se acaba. ¿Y usted qué hará en ese tiempo? Cuando su Dios y juez pida cuenta por sus hechos, usted ni siquiera podrá abrir su boca ante semejante santidad. Su boca quedará cerrada a causa de saber por usted mismo cuán grandes son sus pecados. Usted puede considerarse justo delante de hombres de mal proceder, pero ¿acaso esto es válido si usted se compara con el Señor del universo? Claro que no. Entonces usted comprobará, como le decimos, y como dice Pablo aquí, que todo hombre es igualmente pecador e injusto, y que aún los mejores de nosotros somos también pecadores, lo mismo que los peores, y que todos necesitamos igualmente la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vendrá usted a Cristo? ¿Reconocerá sus pecados? ¿Aprovechará el tiempo que Dios le concede? ¿O dejará pasar su oportunidad para que ésta tal vez ya no regrese nunca más? ¿Reconocerá a pesar de su bondad, rectitud y conocimientos que usted es un pecador lo mismo que los demás y que necesita de Cristo el Salvador lo mismo que todos? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.